Ya. Otra enfermedad importante en caninos es traqueobronquitis infecciosa canina. También se llama tos de las perreras. En realidad es un conjunto de enfermedades infecciosas del tracto respiratorio de los caninos, que justamente cursa con traqueobronquitis, tos seca, paroxística, y es una enfermedad que dura varios días hasta semanas, hasta un mes. Es producida por la Bordetella bronchiséptica, el virus de la parainfluenza canina, el adenovirus canino tipo 1-2, el herpesvirus canino, el reovirus canino 1, 2 y 3, y micoplasmas y ureplasmas. Entonces son varios los agentes etiológicos. La transmisión, al ser una enfermedad respiratoria, lógicamente se transmite mediante aerosoles, o sea, a través de la tos, los estornudos. Se presenta en animales que están aglomerados, en confinamiento, ¿no? En las perreras, por ejemplo, se difunde rápidamente esta enfermedad. También se transmite a través de fomites. ¿Qué son los fomites? Les recuerdo, por ahí en el examen entra. Los fomites son objetos inanimados que están contaminados con los microorganismos. El periodo de incubación es de 5 a 7 días. En la patogenia, estos agentes etiológicos se encuentran en las vías respiratorias, llegan al epitelio de las vías respiratorias, producen un daño en el epitelio, producen una inflamación y una alteración en los cilios. Ustedes saben que el epitelio, por ejemplo, de la tráquea y los bronquios es un epitelio. ¿Qué epitelio es? ¿Qué epitelio es el de las vías respiratorias? Tráquea, bronquios. ¿Se acuerdan? Es pseudo estratificado, doctor. No es estratificado. ¿No? ¿Qué era? A ver. Tarachi y Yesenia. Tarachi y Yesenia, ¿está? Doctor. A ver, ¿qué epitelio es de la tráquea, los bronquios? El de la tráquea no es pseudoestratificado cilíndrico ciliado y con células caliciformes. Ya. Pseudoestratificado. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y con células caliciformes. Ya. Entonces, y tiene, por supuesto, que hay cilios. Entonces, afecta justamente a esos cilios. O sea, no hay una parte de las células se ve afectada, ¿no? A veces en cachorros las neumonías pueden ser graves y ocasionar la muerte. Hay una forma grave que es más común donde se presentan con infecciones mixtas, especialmente en cachorros que no son vacunados, ¿no? Y especialmente en los albergues o en los alojamientos cerrados, ¿no? Que están en jaulas, en boxes, ahí el contagio es muy rápido, ¿no? Y en cachorros puede ser mortal. Puede haber una tos productiva, una traqueobronquitis y generalmente neumonía, ¿no? Bueno, a eso se acompaña la anorexia, depresión, fiebre, secreción nasoocular, serosa primero y después mucopurulenta. Y a veces en esta etapa se puede confundir con moquillo canino.
Esa es la forma más grave. Pero en general, la enfermedad en animales mayores ya cursa con tos, no sé si está, con tos y dura hasta un mes y los animales se recuperan por sí solos, ¿no? Tiene su curso la enfermedad y no es necesario a veces colocarles antibióticos, salvo algunos casos graves, ¿no? Entonces, en el diagnóstico es importante la historia clínica, los signos clínicos. ¿Qué alteraciones vemos en el hemograma? En la forma leve puede haber neutrofilia y linfopenia leves. En la forma grave, si se complica, puede haber una leucocitosis neutrofílica con desviación a la izquierda, ¿no? Generalmente hasta juveniles a veces, ¿no? Muy rara vez llega a septicemia. Bueno, a veces si se complica, tendremos que hacer una radiografía donde vamos a ver un aumento de la densidad del pulmón, ¿no? En la forma leve, y en la forma grave ya podemos ver una consolidación de los lóbulos pulmonares y una bronconeumonía que complica el problema, ¿no? Bueno, hasta ahí podemos llegar a veces, ¿no? Cultivo no es necesario hacer y tampoco virología no tiene importancia. El tratamiento. En la forma leve, y generalmente que eso se presenta en animales adultos, no requiere tratamiento, no pasan de por sí, pero muchas veces la tos persistente es la que llama la atención al propietario del animal, ¿no? Y quiere que se le corte esa tos de inmediato, y no es posible, ¿no? Tiene su curso la enfermedad y eso va a pasar, ¿no? A no ser que tenga otras enfermedades inmunodepresoras, como por ahí se mete a veces heliciosis, babesiosis, complicación con otras enfermedades, ahí puede ser grave, ¿no? Entonces es importante hacer un hemograma para ver cuál es la gravedad del problema. Ya cuando es grave, bueno, tenemos que utilizar antibióticos como amoxicilina, ácido clavulánico, esta la dosis, 12.5 a 25 miligramos por kilogramo vía oral cada 12 horas. O también doxiciclina, ¿no? Depende de qué agentes estén, aparte de los agentes que ocasionan la traqueobronquitis, pueden estar a veces metidos otros agentes, ¿no? Como erlichiosis, anaplasmosis, babesiosis. De acuerdo a eso ya se colocará otro medicamento, ¿no? Durante 10 a 14 días. Broncodilatadores, si hay complicaciones ya pulmonares, teofilina, aminofilina, albuterol. En animales adultos generalmente no se llega a hacer este tratamiento, solamente en los animales jóvenes, ¿no? Doctor, se pasó lo que es el signos clínicos, la diapositiva 10. Los signos clínicos. Aquí están los signos clínicos que les explico. En la diapositiva 10 está, doctor. 10. Aquí están los signos clínicos. No, en la forma leve, creo que parece que me salté. En la forma leve, los signos clínicos son, bueno, generalmente se presenta en verano o otoño. Estamos justamente ahora, ¿no? En verano. Tos seca, a veces náuseas y arqueamiento. O sea, cuando lo que pasa es que el centro del vómito en el cerebro está muy cerca al centro de la tos. No, si ustedes también alguna vez se han puesto a toser, viene a veces náuseas, es porque está muy
muy cerca, pegado al centro de la tos, ¿no? Hay arcadas. La tos es frecuente, especialmente cuando se hacen ejercicios. Cuando hay humedad en el aire, favorece. Y hay una prueba que se llama la palpación traqueal, o sea, tocamos aquí, apretamos un poco la tráquea y se produce la tos en el animal. Ese es un signo importante a tomar en cuenta, la palpación traqueal. A veces puede haber secreción ocular leve, que podríamos confundir con moquillo canino. El apetito en esta enfermedad generalmente es normal y eso es lo que va a diferenciar de otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, moquillo canino, que es la que se parece más, el apetito de moquillo canino disminuye. Generalmente no hay fiebre en la forma leve. Y el curso dura hasta 2 semanas, pero en muchos casos generalmente dura hasta un mes, 20 días, un mes. Ese es el problema. Sin tratamiento. Ya les dije que en cachorros es mucho más grave. En cachorros puede complicarse con neumonía. ¿Vamos? Ya. Cuando se... Apaguen sus micrófonos, a ver. Ya. Bueno, cuando se complica en cachorros especialmente hay que administrar antitusígenos, ¿no? Hidroxicolona, etcétera, codona, corticoides, pero con mucho cuidado los corticoides, ¿no? Porque cuando por ahí se complica con lichiosis, por ejemplo, que es una enfermedad muy frecuente, podemos estar agravando el cuadro. Cuando el curso dura más de 14 días hay que hacer ya hemogramas, especialmente animales jóvenes, ¿no? Hay que evaluar con hemogramas, hacer radiografías. Bueno, citológicos no se llega a eso. Cultivos y antibiogramas a veces, ¿no? Pero los hemogramas son muy importantes aquí. Hay que hacer nebulizaciones con suero Ringer y agregando antibióticos también. Puede hacer el tratamiento de sostén mediante administración de líquidos, con las nebulizaciones se humidifican, se humedecen las vías respiratorias, ¿no? Eso es importante, y darles una buena alimentación y descanso a los animales, ¿no? Entonces, en la prevención, la vacuna hexavalente contiene varios de los agentes etiológicos de esta enfermedad, ¿no? Entonces, se puede vacunar a las 2 semanas de edad, ¿no? Es una de las enfermedades en que se puede vacunar en forma temprana a los cachorros, ¿no? Porque las otras generalmente se vacunan después de los 45 días, pero en este caso podemos, si es peor, si los animales están afuera, entran en contacto con otros animales, es mejor vacunar a las 2 semanas de edad. Ya le dije que los adenovirus principalmente están incluidos en la vacuna hexavalente. Bueno, en los albergues hay que evitar la superpoblación, sobrepoblación, ¿no? Que no estén los animales aglomerados. El aislamiento de los animales enfermos, en estos casos hay que hacerlo. Tiene que haber buena higiene, ventilación adecuada y desinfección de los ambientes con hipoclorito de sodio, ¿no? Que es la lavandina, o clorhexidina, que son buenos desinfectantes. Ya, ¿alguna pregunta? Yulisa está por ahí. Yulisa, Sí, doctor.
Estoy, ¿Moquillo canino llevamos? sí, ya llevamos. Ya. Lo que pasa es que aquí tenía otra presentación, un poquito, algunas cositas creo que varían. No sé si les mostré esa. Creo que no. Esta no, nos mostró otra, creo. Ya. Pero este es un complemento, ¿no? Bueno, la etiología es la misma. No va a cambiar. La transmisión tampoco es directa o indirecta. El moquillo canino estamos hablando. Las fuentes de infección son las secreciones de los animales infectados durante la fase de la enfermedad. La puerta de entrada es la vía oral nasal. La morbilidad es 25 a 75%. El periodo de incubación de 14 a 18 días. La mortalidad puede llegar a un 90%. No, ya les dije que moquillo canino es una enfermedad impredecible en el curso. No podemos nunca asegurar que un animal está completamente sana, está curado, ¿no? Porque después de un cierto tiempo pueden volver los signos clínicos, pero muchas veces ya no es por el virus, sino por los complejos inmunes, ¿no? Bueno, ahí está el resumen de la patogenia. Entran por la vía oral nasal, se replican los macrófagos tisulares del virus, llega a las amígdalas y nódulos bronquiales, se disemina por todo el tejido linfoide, por eso es que hay linfopenia. Puede haber una respuesta inmune adecuada y se elimina el virus. Y cuando no es inadecuada, se disemina el virus a las células epiteliales y al sistema nervioso central. De ahí ya que vienen los signos nerviosos. Bueno, aquí están algunas otras fotografías, ¿no? Los signos clínicos. Los signos clínicos pueden aparecer a veces antes de las alteraciones hematológicas, ¿no? Y presentarse los corpúsculos de inclusión. Aunque hemos visto, eso dice la literatura, ¿no? Hemos visto a veces que perros aparentemente sanos ya tenían corpúsculos de inclusión de moquillo canino, ¿no? Entonces, en algunos casos, las alteraciones hematológicas más bien aparecen antes de los signos clínicos. Bueno, siempre hay anorexia, depresión, fiebre, rinitis, conjuntivitis serosas y luego mucopurulentas, ¿no? Aquí está mucopurulenta, las secreciones oculares. Moquillo canino en muchos casos se combina con neumonías o bronconeumonía, ¿no? Hay vómitos y diarreas que a veces hace confundir con otras enfermedades como parvovirus, coronavirus. La queratoconjuntivitis, ocasionalmente hay queratitis seca, o sea, no hay secreción ocular, más bien es seco. Bueno, y algo que, bueno, esta fotografía no le mostré. Hay una hipoplasia, una destrucción del esmalte de los dientes. Hay secreción nasal a veces purulenta, estamos viendo aquí. Hay decaimiento. Bueno, afecta al globo ocular, hay una corioretinitis, neuritis óptica, afecta al nervio óptico, afecta a la visión, encefalitis aguda, por eso el animal se queja por esos dolores de cabeza fuertes, alteraciones cerebrales a nivel del cerebro y vestibulares, afecta al sistema nervioso central, alteraciones en la médula espinal, irritación de la neurona motora, por eso es que los perros están sensibles a ruidos a veces, ¿no? Bueno, hipoplasia del esmalte dentario, que lo vimos, pústulas abdominales, a veces se observan, a veces no. Y también en algunos casos hay hiperkeratosis de las almohadillas plantares, o sea, hay un engrosamiento de los pulpeos de las extremidades.
También del diagnóstico habíamos hablado que la alteración más frecuente que vemos en moquillo canino, antes inclusive de presentarse los signos clínicos, es la linfopenia, ¿no? Ya le dije que en perros, si vemos linfopenia, nos va a indicar moquillo canino o un estrés grave. Ya le dije que los clínicos no se valen solamente de los signos clínicos para dar el diagnóstico, tienen que valerse de pruebas analíticas, ¿no? Y una prueba de rutina para el clínico es un hemograma. Entonces ahí vemos la disminución de los linfocitos. En algunos casos vemos corpúsculos de inclusión de moquillo canino, ¿no? Se pueden ver corpúsculos de inclusión de moquillo canino en la sangre y también a veces de las diferentes secreciones oculares de la mucosa vaginal, prepucial, también se encuentra en las células epiteliales de esta zona, ¿no? La trombocitopenia, dice la literatura, pero casi nosotros no hemos encontrado trombocitopenia en moquillo canino. Eso es más propio de anaplasmosis. Bueno. Atrofia tímica, eso no es túnica, atrofia tímica, atrofia del timo en animales jóvenes, etc. ¿No? En los hallazgos patológicos, sea en histopatología, inflamación del tracto respiratorio, enteritis catarral, conjuntivitis. En los hallazgos microscópicos, en histopatología, reducción del tejido linfoide, neumonías intersticiales, necrosis del epitelio ameloblástico en la médula ósea, degeneración de las neuronas, desmielinización de las fibras nerviosas, corpúsculos de inclusión intracitoplasmáticos, ya sea o intranucleares en los astrocitos, en las células nerviosas, en las neuronas, en todos los epitelios de las mucosas, células gigantes en la sustancia blanca del sistema nervioso, en el ojo, en los linfonódulos, el pulmón y meninges. Bueno, aquí estamos viendo, no sé si les mostré esta fotografía, pero estos son lo que se ve con más frecuencia en la sangre, son los corpúsculos de inclusión en linfocitos, aunque pueden aparecer también en neutrófilos, en monocitos, e inclusive en eritrocitos. Pero aquí lo vemos, ¿eh? De un color rosado. El citoplasma de los linfocitos es de un color azul. Pero aquí, fíjense, ahí están manchas de color rosado, que son los corpúsculos de inclusión de moquillo canino. ¿Qué son los corpúsculos de inclusión? Son acumulaciones de virus, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo el corpúsculo de inclusión, son acúmulos de virus. Entonces, ese ya es un diagnóstico etiológico, pero igual tenemos, ya les dije, que interpretar adecuadamente. Ya les voy a explicar. Les voy a recalcar esto porque es una de las enfermedades más frecuentes que se encuentra en la clínica, ¿no? En la práctica clínica. Entonces, detección el diagnóstico se puede hacer por detección del virus en las células epiteliales, o sea, el virus son los corpúsculos de inclusión, ¿no? Estos corpúsculos pueden encontrarse en la mucosa conjuntival, respiratoria, en la sangre, en linfocitos, eritrocitos, neutrófilos, monocitos, plaquetas. Bueno, eso se puede detectar con anticuerpos fluorescentes, pero también en muestras de sangre, como esta, es que también podemos detectarlo. Bueno, aislamiento viral, eso no es tan fácil, no lo hacemos. Hay unas pruebas serológicas rápidas que están disponibles en el comercio, pero que también hay que saberlas interpretar junto con el hemograma. Ya no es solamente esas pruebas, ¿no? A veces los clínicos tienden a pensar que
que esas pruebas son pruebas 100% confiables. No. Igual hay que interpretar en base a los signos clínicos, historia clínica y las alteraciones hematológicas. Ustedes han visto ahora con el coronavirus, ni el PCR a veces reacciona frente a algunos casos positivos, ¿no? Entonces no hay una prueba totalmente exacta para el diagnóstico de algunas enfermedades. Bueno, detección de anticuerpos específicos. Bueno, esto no es importante. Los hallazgos microscópicos. ¿Ve? Aquí está. Los resultados deben ser evaluados en forma conjunta con los hallazgos clínicos, con la historia clínica y signos clínicos. Eso es muy importante. Quiero enfatizar un poquito en algo. Tratamiento. Escuchen bien. Estamos hablando de un virus, ¿no? Igual que el virus, el coronavirus, ahora en humanos. No hay tratamiento específico. Solamente los tratamientos son sintomáticos, ¿no? ¿Para qué colocamos los antibióticos? Porque se combina muchas veces con infecciones secundarias, ¿no? Pueden producirnos neumonías, entonces hay que colocar antibióticos. Si hay diarreas, hay que colocar sueros. Y cuando hay signos nerviosos, anticonvulsivos, diazepam, fenobarbital, quimidona, bromuro de potasio, ¿no? Cualquiera de esos. Y en algunos casos los glucocorticoides, cuando hay complicaciones en el sistema nervioso central o problemas de la visión, una neuritis óptica. Ya. Entonces el diagnóstico, pese a veces encontrarse los corpúsculos de inclusión, en este caso así, igual tenemos que relacionar con los signos clínicos y la historia clínica. Creo que ya les conté algunos casos, pero por sí se olvidaron, ¿no? Hay casos en los que encontramos los corpúsculos de inclusión, ¿no? Pero se deben a veces a virus de las vacunas, ¿no? De las vacunas contra mosquillo. Y no hay signos clínicos y no pasa nada en el animal, ¿no? Un animal que ha sido vacunado unos 10 días antes o 15 días pueden aparecer los corpúsculos de inclusión, pero eso se debe a la vacuna. Si no hay ningún signo clínico, entonces, y no hay linfopenia, no es producto de la enfermedad de esos corpúsculos de inclusión, es por la vacuna, porque la vacuna muchas de las vacunas son a virus vivo atenuado, ¿no? Por eso es que pueden aparecer corpúsculos de inclusión, pero no significa, está el virus de la vacuna, pero no está la enfermedad propiamente, ¿no? En otros casos, tuvimos un caso medio complicado en el hospital en el que le hicieron las pruebas rápidas, salía positivo salía negativo a mosquillo canino en las pruebas rápidas, pero en el hemograma veíamos esos corpúsculos de inclusión. Entonces ahí es importante que el clínico lo interprete. No había signos clínicos. Hubo cierta molestia en el dueño porque no le pudieron explicar por qué, ¿no? Nosotros simplemente informamos del laboratorio lo que vemos, ¿no? Nosotros vimos los corpúsculos de inclusión, pero no dijimos que estaba con la enfermedad. Eso ya tiene que interpretar el clínico, no se olviden, ¿no? Aún viendo los corpúsculos de inclusión, siempre tiene que relacionarse con la historia clínica y los signos clínicos, ¿no? Y el dueño decía, ¿cómo puede ser que me estén haciendo esa prueba rápida y me sale que negativo, y después me dicen, me sale que está enfermo, ¿no? Entonces ahí el clínico tiene que explicar. Ese perro había sido, en la historia clínica es importante, ese perro había sido vacunado un mes antes. Entonces tenía anticuerpos contra mosquillos, ¿no? Pero que seguramente después entró el virus, pero apareció en algunas células, pero el organismo, como tenía anticuerpos, lo
lo controló, ¿no? Y no se produjo la enfermedad, ¿no? Esa es la explicación que podíamos dar en ese caso. Entonces, es importante que el clínico y el laboratorista conversen, ¿no? Intercambien ideas de por qué ocurrió ese caso, ¿no? Pero ahí la historia clínica ha sido muy importante, ¿no? Este perro vacunado hacía un mes tenía anticuerpos contra motillo canino, pero por ahí entró, como el virus siempre está circulando en el medio ambiente, puede entrar el virus y el organismo lo controla, lo rechaza, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay otra pregunta, entonces entramos al coronavirus canino. No vayan a pensar que el coronavirus canino es igual al coronavirus de humanos, no, es un coronavirus diferente. Es de esa misma familia, pero no es exactamente el mismo. Y cuidado, ¿no? En Chile, un veterinario comenzó a colocar la vacuna contra el coronavirus canino a personas, ¿no? Y él aseveraba que funcionaba bien cuando no es así, ¿no? Después tuvo problemas el veterinario, ya con las autoridades de salud animal, de salud humana, diré, ¿no? Entonces, el coronavirus canino cursa una enteritis, es una enfermedad que causa una enteritis, causada justamente por el coronavirus canino, es contagiosa, se disemina rápidamente, especialmente en cachorros, afecta a cualquier raza y sexo, en algunos casos a cualquier edad, pero generalmente hasta los 4 a 6 meses de edad. Es un virus ARN, pleomórfico de la familia Coronaviridae. La especie es el coronavirus canino, el coronavirus canino, ¿no? Se aisló en Alemania en 1971. Las especies afectadas son los cánidos domésticos, ¿no? Perros, y también salvajes. Es un virus sensible al calor, resistente, como todos los virus, estos virus no son la excepción, es resistente a bajas temperaturas. Los virus se conservan muy bien a bajas temperaturas, ¿no? Por eso es que ahora, por ejemplo, en Europa está habiendo esta cuarta ola ha sido muy fuerte, muy grave, con muchos contagiados, precisamente porque ellos están en invierno, ¿no? Y la difusión es mucho más fácil en invierno. Resiste a la acidez, la transmisión es vía fecal oral y también por fomites, ¿no? El virus se elimina durante 2 semanas después de la infección. ¿Qué causas predisponen? Al igual que parvovirus, ¿no? El hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, otras enfermedades bacterianas o virales que pueden haber, lo complican, ¿no? El estrés, eso es importante. En cuanto a la patogenia, el periodo de incubación es de 24 a 48 horas, es corto. El virus ingresa por la vía oral al intestino delgado en 2 días y permanece en las vellosidades, en la parte superior de las vellosidades intestinales. No se difunde a través de la sangre, en cambio parvovirus sí se difunde a través de la sangre. Ocasionalmente puede afectar los ganglios linfáticos regionales, hígado y vaso. Pero esto es muy raro, ¿no? El virus se replica en la parte superficial de las vellosidades intestinales. Hay un leve acortamiento de las vellosidades y el virus se encuentra en esas células que están desescamadas, ¿no?
como afecta a la parte superficial de las vellosidades intestinales, hay una pérdida de enzimas digestivas y se afecta la absorción, levemente la absorción de alimentos, ¿no? La recuperación por esta enfermedad de las células es rápida, una semana después de pasada la infección. No es como en parvovirus, que la recuperación es mucho más lenta, ¿no? Entre los signos clínicos, a veces no hay signos clínicos y en otros casos vamos a observar una ligera disminución del apetito, decaimiento, vómitos. La diarrea es amarillo verdosa, rara vez con sangre, ¿no? En cambio, parvovirus primero comienza con una diarrea acuosa amarillo verdosa, pero después se complica con una diarrea sanguinolenta. Aquí no. La diarrea sanguinolenta es rara. En parvovirus es frecuente esa diarrea sanguinolenta. Y la recuperación muchas veces es espontánea en 7 a 10 días. A veces la diarrea puede durar hasta 4 semanas. Y rara vez ocurren las muertes. En cambio, en parvovirus, las muertes son frecuentes, ¿no? En los recién nacidos puede haber pérdida de peso, letargia, heces blandas, heces color naranja y fétidas. La recuperación es en 1 a 10 días y rara vez dura hasta 4 semanas, ¿no? A veces pueden aparecer nuevamente vómitos y diarrea. En esos casos hay que pensar que puede complicarse con otras infecciones, especialmente bacterianas. En el diagnóstico, siempre la historia clínica, signos clínicos, ¿no? Si la madre fue vacunada, no fue vacunada, cuándo fue vacunada, etcétera, ¿no? Y siempre el hemograma va a ser una herramienta importante para el diagnóstico. Va a haber una panleucopenia leve o moderada, no como en parvovirus, que es acentuada, ¿no? Bueno, hasta aquí es lo que podemos hacer nosotros en nuestro medio: historia clínica, signos clínicos y hacer un hemograma. Bueno, hay otras pruebas como inmunofluorescencia, aislamiento viral, que no está a nuestro alcance. En las lesiones, bueno, si llega a morir, bueno, en la necropsia vamos a ver intestino delgado dilatado, aunque muy raras veces dijimos que hay muertes. El contenido intestinal es acuoso, amarillo, de color amarillo verdoso, congestión de las mucosas. Los ganglios linfáticos pueden estar aumentados de tamaño. Y por histopatología podemos ver el acortamiento y fusión de las vellosidades intestinales, aumento de las células de mucosa y de la lámina propia. Bueno, en esta enfermedad la vacunación es importante, aunque no tiene tan buena protección, pero de todas maneras se puede vacunar. El aislamiento de los enfermos, desinfección con formol 1 a 2% de los ambientes donde están estos animales, ¿no? Entonces, muchas veces esta enfermedad pasa desapercibida, ¿no? Como un simple desarreglo intestinal, y los animales se recuperan. En muy raros casos se va a complicar, ¿no? Y en nuestro medio ese es el problema que tenemos. Tenemos otras enfermedades inmunodepresoras, ¿no? Como principalmente el lichiosis, ¿no? Que nos puede agravar los cuadros. Si un perro está inmunodeprimido y se presenta cualquiera de estas enfermedades virales, inmunodeprimido por el lichiosis, y se presenta cualquiera de estas enfermedades, el cuadro puede ser grave, ¿no? Y en algunos casos mortal, ¿no? Porque el animal no tiene defensas. Vamos a tocar esta enfermedad y vamos a ver que nos complica a veces los diagnósticos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
Ya. Si no hay, entonces vamos a pasar a otra enfermedad. Voy a cambiar de diapositiva un ratito. ¿Me esperan? Ya. Yulisa, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Ya. Bueno, a ver, hágame recuerdo, Yulisa, ¿qué enfermedad hemos llevado? Moquillo canino, hepatitis. ¿Sí? Presidenta. No recuerdo si avanzamos hepatitis, doctor. Sí, avanzamos. Sí, hemos avanzado. Parvovirus. Sí. Parvo también. Parvovirus, moquillo, hepatitis. Sí, le damos, doctor. Moquillo, ya. Ya, eso nos falta, sí, esta enfermedad. Ya. Por si un caso, estas enfermedades de caninos y felinos no está en el libro del doctor Cruz, ¿no? Pero, como estamos trabajando en laboratorio y junto al hospital, y estamos viendo cada día los problemas que hay en los animales, creemos que estas otras enfermedades como helichiosis, anaplasmosis, babesiosis son enfermedades importantes y de presentación frecuente en la práctica clínica, ¿no? Entonces, por eso lo hemos incluido. Y además, posiblemente, no sé si en las materias correspondientes les dan estas enfermedades en la clínica de animales menores, pero nosotros con el laboratorio más, hemos podido comprender hemos podido entender mejor a estas enfermedades, ¿no? Ya que el trabajo es de cada día allá, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo cada día estos problemas y pensamos que el clínico debe conocerla, ¿no? Hemos desarrollado mucho en la parte de diagnóstico de estas enfermedades y tenemos a través de hemogramas nuestros perfiles para estas enfermedades, ¿no? Que tal vez los clínicos que no están trabajando en el hospital no conocen estos aspectos, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo entiendan, que son vivencias propias que tenemos en el hospital, ¿no? A través de estar trabajando en el laboratorio y junto con los clínicos. Ya, entonces, el lichiosis es una enfermedad que entró a nuestro medio aproximadamente ya unos 25 años atrás. No fue tan fácil el diagnóstico, pero nos hizo sospechar de que estábamos frente a esta enfermedad cuando nos comenzaron a llegar perros con hemorragias nasales. Nosotros antes no hacíamos los recuentos de plaquetas porque no creíamos que era necesario. Pero cuando comenzaron a aparecer los perros con hemorragia y veíamos que habían trombocitopenias acentuadas y en algún momento ya detectamos el agente causal, ya hicimos
En los hemogramas incluimos las plaquetas como de rutina. ¿No? Y después ya tuvimos la seguridad de que estamos con helichosis porque detectamos al agente causal. ¿No? Entonces, el agente causal, bueno, el helichosis antes se llamaba tanto a la cepa que ataca a los leucocitos como la cepa que ataca a las plaquetas. Ahora se los ha separado, ¿no? Los microorganismos que afectan a las riquezas, ¿no? Que afectan a los neutrófilos, linfocitos y monocitos, se llama Escherichia, ¿no? Escherichia canis en general, ¿no? Aunque hay muchas cepas ahora variantes, ¿no? Pero se dice Escherichia canis. Hay la cepa de Escherichia wingi y muchas otras cepas que se van descubriendo cada año, ¿no? Pero en general es Escherichia canis la que afecta a los leucocitos, que es una riqueza. Y Anaplasma platys, antes se llamaba Escherichia platys, es la cepa que ataca a las plaquetas, ¿no? Pero vamos a ver que hay mucha relación entre estas dos cepas, ¿no? Es en el momento es una de las enfermedades más estudiadas por los científicos por una serie de ¿cómo puedo decirles? Por una serie de variantes que tiene esta enfermedad. Y esta fotografía es una de las primeras fotografías que sacamos para detectar el Escherichia canis y la encontramos en monocitos, pero esta fue la mejor fotografía, ¿no? En los leucocitos se los observa así en forma de mórula, como en mora, una agrupación en mórula, dice, ¿no? Como en mora, como una frutilla, si ustedes conocen una frutilla, una mora, ¿no? Tienen esos granitos, ¿no? Donde cada granito en realidad es un microorganismo y se agrupan así en forma de mórula, ¿no? En el citoplasma de la célula, les voy a mostrar también por ahí. Esto es en un monocito, este es el núcleo de los monocitos, este es el citoplasma. Bueno, este es un neutrófilo, el núcleo y el citoplasma está aquí alrededor. Entonces la agrupación en mórula. Las dos enfermedades, tanto Anaplasma platys como helichiosis, es transmitida por la garrapata. La garrapata del perro, eso es algo que quiero que entiendan bien como clínicos. Es la garrapata del perro que transmite. Rhipicephalus sanguíneo, ¿no? Ahora, es importante entender que esta garrapata, la existencia de esta garrapata está limitada por la altitud sobre el nivel del mar. Les explico. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Cruz estamos a entre 200 a 300 metros sobre el nivel del mar, estamos en un lugar muy bajo. Y ahí está garrapata. Pero nos vamos hacia los valles, ¿no? Samaipata, Comarapa, Valle Grande, ya no hay esta garrapata, ¿no? No hay en Perú. Si ustedes van a esos lugares, no hay la garrapata y por tanto no va a haber esta enfermedad, ¿no? Inclusive he podido ver que a 1200 metros sobre el nivel del mar no hay esta garrapata. Pero hay la garrapata de bovinos, que es diferente. No es rificéfalo en bovino, es amblioma y hay no recuerdo. Pero son garrapatas totalmente diferentes, ¿no? Entonces la historia clínica de dónde viene el perro es importante. En La Paz no va a haber esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no han creado todavía chompas para ponerles a esta garrapata y se mueren de frío. Bueno, la altitud va a limitarlo, ¿cierto? Pero yo tengo pues mis exalumnos que están trabajando en La Paz.
¿no? Y uno de ellos me pregunta, yo veo una trombocitopenia aquí, doctor, y una leucopenia. ¿Será heliciosis? Me pregunta, ¿no? Entonces tiene que recordar, eso es importante, la epidemiología de la enfermedad. Esta se va a presentar en lugares que son bajos y donde hay la presencia de garrapata, ¿no? Lugares que están entre 200, 300, 400 metros sobre el nivel del mar, hay la garrapata. Pero también es importante la historia, no nos olvidemos que de aquí llevan perros a La Paz y de La Paz también nos traen perros aquí. Entonces puede haber en La Paz si es que los perros son trasladados de zonas endémicas de garrapata. Entonces esta es la transmisora, es la rifocéfalo sanguíneo, la garrapata del perro. Pero también se puede transmitir por transfusiones sanguíneas, ¿no? Es otra forma. ¿Qué se llama cuando estas transfusiones sanguíneas son formas de transmisión iatrogénicas? O sea, que el hombre las produce o las hace. Bueno, aquí también tenemos en linfocitos, fíjense, no es tan clara como en la anterior fotografía, pero aquí vemos el aspecto redondeado. Bueno, y viendo con detalle vamos a ver los gránulos que tiene el microorganismo, o la agrupación en mórula. Bueno, la patogenia depende de muchos factores, ¿no? Del tamaño del inóculo, o sea, que la cantidad de microorganismos que entren al organismo animal, ¿no? Eso ya les expliqué en algún momento. De la cepa de Lichia y de la inmunidad o resistencia que tenga el huésped, ¿no? Y de otras enfermedades que pueden complicar los cuadros. La edad y el sexo no influyen para la presentación de la enfermedad, aunque los pastores alemanes hemos visto y los caniches son muy susceptibles, ¿no? Entonces la infección entra por la picadura de las garrapatas. Las garrapatas, los microorganismos están en las secreciones salivales, aunque también puede transmitirse, ya les dije, por transfusiones sanguíneas. El periodo de incubación, esto es importante, ¿no? Desde 7 a 20 días. Entonces, si traen, por ejemplo, un perro de La Paz aquí, hay que hacerle el control más o menos ya a los 20 días de llegada, ¿no? Porque esos perros no han estado nunca en contacto con garrapatas y no han estado en contacto con el microorganismo, ¿no? Entonces hay que comenzar a hacer el control. No están sin anticuerpos, sin una resistencia a la enfermedad. Y de estos casos ya han aparecido varios, ¿no? Entonces, cuando traen los veterinarios deben preguntar, ¿de dónde viene el animal? Ah, viene de La Paz. Bueno, de aquí a los 20 días, 25 días, hay que comenzar a hacer el control, ¿no? Porque en esos animales que nunca han tenido contacto con el microorganismo, la enfermedad puede ser muy rápida. Entonces, la literatura lo divide en fases a esta enfermedad, aunque no es tan fácil determinar en qué fase se encuentra, ¿no? Pero debemos pensar que esta enfermedad es una enfermedad de curso largo, ¿no? Entonces, en la fase aguda, estamos en la patogenia, hay una multiplicación en el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? O sea, en monocitos, en el sistema retículo endotelial. ¿Cuáles son los órganos del sistema retículo endotelial? Vaso, hígado, ganglios linfáticos. Y los microorganismos se multiplican por fisión binaria, o sea, se parten por la mitad. Y nos va a producir linfadenopatías, agrandamiento de ganglios linfáticos, esplenomegalia, agrandamiento del vaso, hepatomegalia, agrandamiento del hígado. En esta fase aguda es reciente, eso entiendan, es reciente.
ya va a haber trombocitopenia, ¿no? Entonces, para nosotros esta alteración es muy importante, ¿no? Dada la alta, ya les voy a decir la incidencia, dada la alta incidencia, vemos un caso con trombocitopenia, ya vamos a pensar en anaplasmosis, y por ahí a veces combinado con helichosis, ¿no? Y en esta primera etapa a veces puede haber anemia o no hay anemia. El problema es que aquí, como las garrapatas transmiten babesiosis, también pueden estar las dos enfermedades juntas, ¿no? Entonces siempre debemos pensar que como esta enfermedad es una enfermedad transmitida por garrapatas, también puede presentarse babesiosis, ¿no? En un principio de la infección se encuentra a veces una leve leucocitosis. Y en esta fase inicial es cuando encontramos a veces al microorganismo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los casos de los cuales sacamos las fotografías, no había leucopenia ni trombocitopenia, había una leve leucocitosis, ¿no? Entonces, a veces a los perros los llevan por otras causas o por control, para control simplemente, y nos encontramos por casualidad con el microorganismo, ¿sí? Entonces, después de la leucocitosis ya comienza a haber leucopenia, ¿no? Pero la trombocitopenia es lo primero que aparece, ¿sí? En la fase, después de una fase aguda, pasa a una fase subclínica, ¿no? Donde aparentemente el perro se recuperó. Y a veces progresa o a veces se le puede eliminar de ahí a la infección, o progresa a una fase crónica, ¿no? Entonces pueden haber portadores sanos hasta por 3 años, ¿no? Por eso es una enfermedad bastante complicada, ¿no? Que no se sabe, no es que va a presentar signos clínicos en pocos días o en un mes, puede durar mucho tiempo, ¿no? Y muchos animales tienen la infección, pero tienen el microorganismo, pero no se desarrolla la infección. Entonces pueden haber portadores sanos hasta 3 años, ¿no? Entonces está la infección en forma latente en el organismo. Segura, fase subclínica. Y la fase crónica. En la fase crónica, el organismo no ha podido controlar al microorganismo y ya se producen claramente trombocitopenia y leucopenia, ¿no? Entonces ya, cuando encontramos ya esas alteraciones, quiere decir que ya el animal pasó mucho tiempo ya con la infección, ¿no? Y cuando se da cuenta el propietario del animal, cuando ya lo ve decaído, ¿no? A veces ya hay hemorragias petequiales, ¿no? Vamos a ver más adelante fotografía, ¿no? Y en algunos casos a veces ya es tarde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta enfermedad? Hay una recombinación en los genes antigénicos a nivel celular. Hay variaciones en epítopes, o sea, hay variaciones antigénicas, ¿no? Y como es una enfermedad de curso largo, da lugar a la formación de complejos inmunes y evade las defensas del organismo, ¿no? Entonces, estos complejos inmunes, y esas son las secuelas de estas enfermedades que producen los complejos inmunes. ¿Qué son los complejos inmunes? Son autoanticuerpos. Les recuerdo, son autoanticuerpos que se forman en muchas enfermedades de curso largo, ¿no? Que son autoanticuerpos que atacan a sus propias células, ¿no? A veces, en muchos casos, a las células del riñón,
e inclusive en esta enfermedad a las células de la médula ósea, que es un lugar donde se forman las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, ¿no? Y va a afectar principalmente a la serie de los leucocitos. Entonces, por eso es que como hay muchas variaciones de los microorganismos, muchas variaciones antigénicas, no se pueden hacer vacunas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos? En la fase aguda va a presentarse fiebre, agrandamiento de ganglios linfáticos, agrandamiento del vaso, del hígado. Generalmente ya puede haber en algunos casos disnea, o sea, dificultad respiratoria, abortos, ya les voy a mostrar algunos casos. Melena, melena es la diarrea con sangre, ¿eh? Porque las hemorragias pueden ocurrir en cualquier lugar del organismo, ¿no? Y en este caso, melena es una hemorragia a nivel del intestino, ¿no? Y puede confundirse siempre en cachorros con parvovirus, o en algunos casos con anquilostomiasis. Entonces hay que hacer un hemograma, pero hay que complementar con exámenes de materia fecal. Puede producir una neumonía porque hay ya una inmunodepresión. En algunos casos signos nerviosos, porque hay hemorragias a nivel del sistema nervioso. Hay hemorragias petequiales y esquimóticas a nivel de la piel, y las alteraciones hematológicas se van a presentar en la fase aguda, principalmente trombocitopenia y a veces leucopenia. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vemos? A veces lo vemos simplemente, se observa muy bien en perros de piel blanca, ¿no? Vemos estas manchas de color roja, ¿no? Que son hemorragias petequiales, son estas pequeñitas, y estas ya son hemorragias equimóticas. ¿La puede poner grande la diapositiva para que podamos ver, doctor, por favor? Ahí está. Esa es una de las alteraciones cuando ya hay trombocitopenia muy acentuadas, de menos de 10.000, 20.000 plaquetas, a veces 0 plaquetas, podemos observar en la piel, ¿no? Inclusive aquí estamos viendo, por ejemplo, un aspecto medio violeta, medio azulado, que quiere decir que hay posiblemente entre los músculos ya hay hemorragias difusas, ¿no? Y entonces a las alteraciones hematológicas, lo que estamos viendo en el hemograma, debemos relacionar con los signos clínicos que estamos observando. Eso es importante. El laboratorio me dice, se observan 0 plaquetas o 5.000, 10.000 plaquetas, hay que ver al animal, ¿no? Si coinciden con los signos clínicos. Aquí tenemos otro caso. Esta era una perra que estaba preñada, perdón. Era una perra preñada y abortó. ¿Abortó por qué? Porque las hemorragias pues, se produjeron también a nivel del útero, ¿no? Y afectaron a la gestación, ¿no? Y vemos aquí las hemorragias equimóticas, petequiales, ¿no? La presencia de un sangrado por la vulva, ¿no? Entonces son los clínicos de no podemos decir a veces, es una fase aguda o es una fase crónica, ¿no? No se puede distinguir, clínicamente no se puede distinguir. Otras veces hemos visto, fíjense aquí las hemorragias en la piel, las hemorragias petequiales, ¿no? En la piel, y las heces con sangre, ¿no? Sangre semidigerida, ¿no? Lo que quiere decir que la hemorragia posiblemente está ocurriendo desde estómago
estómago e intestino, por eso ya sale digerida la sangre. Puede ser otro signo clínico, no es constante, ¿no? Los signos clínicos más constantes son las hemorragias petequiales y equimóticas en la piel, a veces en la mucosa ocular también se pueden ver esas hemorragias, ¿sí? Y especialmente en perros de piel blanca. ¿Ve? En esta parte de piel blanca estamos viendo las hemorragias petequiales, pero en esta parte de piel negra no podemos observar, ¿no? Entonces, hay que ser minucioso en la observación, en el examen físico del animal, observar mucosas, no pasen por alto esas observaciones, ¿no? Observar mucosas ocular de la boca, ¿no? Para ver si no hay hemorragias petequiales a ese nivel. Entonces, en la fase subclínica, después de una fase aguda, puede pasar a una fase subclínica, no hay signos clínicos, pero los cambios hematológicos van a permanecer y en algunos casos leves, ¿no? Leucopenia o trombocitopenia leves. En la fase crónica se desarrolla ya en más tiempo, hasta 4 meses. Hay hemorragias petequiales, que es como las que les he mostrado, y equimóticas, que son más grandes. Hay fiebre, pérdida de peso. Este signo clínico de sangrado, epistaxis, nos llegaba en un principio cuando ingresó la enfermedad. Todos los días nos llegaban perros al hospital con hemorragias nasales, ¿no? Y eso es lo que ocurre en las epidemias o pandemias, ¿no? El microorganismo cuando entra por primera vez a una población es muy agresivo, pero después, y eso es lo que está ocurriendo en este momento con el coronavirus también, ¿no? Por eso es que los veterinarios que hacemos a veces el seguimiento a las enfermedades de los animales, podemos entender un poquito mejor que los médicos humanos lo que son las epidemias, ¿no? Entonces, en un principio los signos clínicos eran espectaculares, la presentación, y la mortalidad también era muy elevada. Pero ahora, por ejemplo, ya no vemos el sangrado. Alguna vez vemos perros con hemorragias petequiales, y la mortalidad ahora ha bajado bastante, ya no mueren fácilmente. O sea, ya entró en un equilibrio el microorganismo con el organismo animal. Y eso es lo que vamos a llegar también a tener en nuestro medio con el coronavirus, ¿no? El coronavirus, ya estamos en la 4ª ola, la mortalidad va a ser mucho menor ahora, ¿no? Y poco a poco va a tender a ser menos agresivo al virus, ¿no? Una parte tal vez sea por las vacunas, pero otra parte es por el comportamiento siempre de los virus, de los microorganismos, ¿no? Que no, el objetivo de estos microorganismos no es matar al huésped, sino persistir como cualquier especie, persistir en la naturaleza, ¿no? Entonces vamos después de la 4ª ola, tal vez llegue ya a ser como una gripe, ¿no? Con o sin vacunas, igual va a ser, ¿no? Bueno, la melena, ustedes han visto, es la presencia de sangre con heces. A veces hay abortos, palidez de las mucosas, sí, porque hay hemorragia. Y a veces hemos visto, no dice la literatura, a veces hemos visto en los animales que hemos hecho necropsia, vimos también ictericia. ¿Por qué? Porque la hemorragia que ocurre porque la hemorragia no es solamente externa, sino que puede estar dentro de las cavidades. Entonces, hemos encontrado coágulos de sangre en la cavidad abdominal. Entonces, esa sangre, esos coágulos de sangre, el organismo no los puede tener indefinidamente ahí. Comienza a desintegrar, ¿no? Entonces comienza a destruirse a los eritrocitos, y de los eritrocitos, ¿qué sale? La hemoglobina. Entonces esa hemoglobina es
es llevada al hígado, donde se transforma en bilirrubina, ¿no? Se reabsorbe en el intestino y se lleva al hígado como se transforma en bilirrubina, y es lo que puede simularnos ser una ictericia por hemólisis o una hepatitis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los signos clínicos, ¿no? Que no solamente va a haber ictericia por problemas hepáticos o por hemólisis en los vasos sanguíneos, hemólisis de eritrocitos, ¿no? Sino que también en el caso de lichiosis hemos visto que puede haber ictericia porque esos coágulos grandes de sangre que hay se están descomponiendo, ¿no? Se están destruyendo para liberarse la hemoglobina, que después se va a transformar en bilirrubina, ¿no? No sé si eso creo que la literatura tampoco lo menciona o lo explica, pero nosotros hemos tenido oportunidad de ver varios casos de estos. Opacidad de la córnea, dice la literatura, pero no hemos visto muchos casos. Signos neurológicos, creo que 1 o 2 casos hemos visto, principalmente porque ocurren hemorragias a nivel del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso. Edema en los miembros, sí, eso hemos visto con alguna frecuencia. Edema en los miembros. ¿Por qué? Porque hay un daño renal, ¿no? Entonces se están perdiendo proteínas a través de la orina y va a haber una hipoproteinemia. Y cuando hay hipoproteinemia se produce edema, ¿no? Y por supuesto lo que va a prevalecer en la fase crónica son las anormalidades hematológicas, trombocitopenia y a veces leucopenia. Entonces, en el diagnóstico es importante la historia clínica, los signos clínicos y qué vemos en el hemograma. La alteración más frecuente es trombocitopenia. O sea, por eso es que no entendemos por qué todavía la cepa que ataca a los leucocitos, Escherichia canis, viene muchas veces acompañada, siempre viene acompañada de la cepa que ataca a las plaquetas, o sea, con Anaplasma platis, pese a que son microorganismos diferentes. Ahora ya los han clasificado que son diferentes, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, cuando hay trombocitopenia, ya vamos a sospechar de anaplasmosis, ¿no? Entonces, esta es la alteración más frecuente. Pero a veces aparece trombocitopenia más leucopenia, son los casos más graves. La observación microscópica del microorganismo no es fácil, no es frecuente observar. Si lo observamos es por pura casualidad, ¿no? Entonces, más importante desde el punto de vista clínico son las alteraciones hematológicas, ¿no? Hay pruebas serológicas. Sí puede tener alguna importancia o kit diagnóstico. Ahora hay unos kit diagnósticos de pruebas rápidas, ¿no? Pero yo tengo mis ciertos, bueno, no le doy tanta utilidad a eso porque estas enfermedades no vienen solas. Vienen combinadas muchas veces con babesiosis. Entonces, los kits diagnósticos que ya están en el comercio nos pueden dar positivos a lichiosis, pero no nos van a decir que también tiene babesiosis. Y el hemograma, esa es la importancia del hemograma, ¿no? Los clínicos a veces piensan, no, quiero tener un diagnóstico exacto con 100%, ¿no? Sí pueden tener el diagnóstico exacto de esta enfermedad, pero de babesia, de micoplasma, que son enfermedades que también se transmiten por garrapatas, el kit diagnóstico no les va a dar esos diagnósticos. Y a nosotros lo que nos interesa es tratar por completo al organismo animal. No es solamente que vamos a atacar el lichiosis, sino también a babesiosis y micoplasmosis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar desde el punto de vista clínico, que no estamos frente a solamente una enfermedad que transmite la garrapata, estamos frente a 2 o 3 enfermedades, ¿no?
Y en esas enfermedades tenemos que pensar. Entonces, los kits diagnósticos son kits específicos para el diagnóstico de una enfermedad. Y de las otras, no nos dan pauta muchas veces. No nos da pauta. No nos indica. En la prevención es importante el control de las garrapatas. Mientras más garrapatas tenga un perro, las probabilidades de que enferme son mayores, ¿no? Dijimos, ¿de qué depende que se produzca la infección? De la cantidad del inóculo, o sea, de la cantidad de microorganismos que entren al mismo tiempo al organismo animal. Entonces, controlar la garrapata va a ser importante. Hacer hemogramas periódicos. Hacer hemogramas periódicos va a ser importante porque podemos encontrar a veces en animales subclínicos que ya tienen una leve trombocitopenia o leucopenia. Entonces es el momento ideal de hacer el tratamiento, ¿no? Cuando llegan ya a valores extremos, prácticamente a veces y tenemos nuestros parámetros, ¿no? Más o menos decimos que debajo de 800 leucocitos y con trombocitopenias acentuadas, el pronóstico es pésimo. No hay prácticamente nada que hacer, ¿no? Y se han intentado muchos tratamientos, pero no se han podido recuperar animales con leucopenias y trombocitopenias acentuadas, ¿no? Entonces los hemogramas son importantes para estar controlando la infección. Eliminar la infección en nuestro medio es imposible, ¿no? Dado que en algún momento siempre la literatura dice, ¿no? El organismo elimina la infección, pero no es así, ¿no? Eso podrá decirse, por ejemplo, en lugares donde no hay garrapatas, se puede eliminar con tratamientos o el mismo animal, pero aquí no. El organismo va a permanecer casi de por vida en el animal. Y lo que tenemos que hacer es controlar que esos microorganismos no se multipliquen, ¿no? Importante darles un buen manejo, sanidad y alimentación adecuada. No hay vacunas para esta enfermedad. En el tratamiento, bueno, se está utilizando la doxiciclina vía oral de 5 a 10 miligramos por kilogramo día, por 10 a 25 días. Eso dice la literatura, ¿no? Pero eso va a depender de los valores hematológicos. Y eso es un criterio ya del clínico, ¿no? Si tiene un leve trombocitopenia y leucopenia, por ejemplo, tiene 80.000, 70.000 plaquetas, ¿no? Generalmente se hace en base al valor de plaquetas y en segundo lugar en base al valor de leucocitos, ¿no? Si tiene 80, 70.000 plaquetas y un perro que debería tener, un perro joven que debería tener 18.000 leucocitos, tiene 10.000, puede ser que con tratamiento de una semana se resuelva el problema, ¿no? El objetivo muchas veces no es eliminar, no lo vamos a poder eliminar al microorganismo, sacar totalmente no, pero controlar la enfermedad sí, ¿no? Bueno, si tienen trombocitopenia más acentuada, por ejemplo, de 1.000, 1.500 leucocitos con 30.000 de plaquetas, ahí vamos a necesitar tal vez hacer unos 15 a 20 días, ¿no? Entonces depende mucho del caso y del criterio del veterinario y del clínico y de las alteraciones, la gravedad de las alteraciones hematológicas para definir el tiempo que voy a hacer mi tratamiento. Si no hay enrofloxacina o hay alguna reacción, algún inconveniente con la doxiciclina, se puede utilizar la enrofloxacina, ¿no? A razón de 10 miligramos por kilogramo, 2 veces por día vía oral, ¿no? Aunque generalmente ahora hay doxiciclina vía inyectable y también enrofloxacina. La primera aplicación puede ser parenteral, intramuscular,
y después continuar con vía oral, ¿no? Pero uno de los problemas también para el clínico es que a veces el dueño no le da el tratamiento que se le ha recomendado, ¿no? Le da un día, otro día se olvida, o se olvida 2, 3 días, recién le da y después no se controla bien el problema. Ahora, junto con el tratamiento con antibióticos, si es que vemos que hay posibilidades de recuperar al animal, ¿no? Vamos a dar prednisolona. ¿Para qué damos prednisolona? Eso es importante. Todo lo que administremos debemos saber por qué estamos administrando. No es porque el tal doctor dijo prednisolona le voy a colocar, yo también le coloco, pero tengo que saber por qué. Eso es lo que diferencia a un profesional de un empírico. El empírico, el vaquero, solamente dice, bueno, lo que el veterinario me dijo son 10 ml y 10 ml voy a colocar de este producto y no sabe más, ¿no es cierto? Pero el profesional tiene que saber por qué coloca. ¿Cuál es el criterio técnico profesional para colocar prednisolona? Que es un antiinflamatorio, es un corticoide, ¿sí? Se coloca a razón de 1 a 2 miligramos por kilogramo, 2 a 3 días nada más, ¿no? Porque también tiene sus efectos, sus contraindicaciones, ¿no? No podemos administrar por mucho tiempo porque producimos una inmunodepresión, ¿no? ¿Para qué colocamos prednisolona? Justamente para evitar posteriormente la formación de esos complejos inmunes. Para disminuir, no es evitar, disminuir la posibilidad de formación de esos complejos inmunes y que haya posteriormente un daño renal, ¿no? Entonces tenemos que evaluar bien el hemograma si es que conviene colocar prednisolona. De repente ya es un caso donde hay un daño renal, vamos a ver algún hemograma. Donde hay un daño renal, ya está hecho el daño, no vamos a revertir eso, ¿no? Pero en aquellos casos en que, por ejemplo, recién se inició la enfermedad, no ha entrado tal vez a una fase crónica, ahí se puede colocar prednisolona para evitar ese posterior daño renal, ¿no? Bueno, y el tratamiento siempre hay que estar monitoreando con antibióticos, con hemogramas, ¿no? Por eso es que no hay ¿cómo les puedo decir? No hay un parámetro para decir a este animal le voy a hacer un tratamiento de 3 días, de 5 días, de 7, de 10, de 15, de 20 días, un mes. Tiene que ser en base a los hemogramas, ¿no? Por ejemplo, yo he pensado que el tratamiento de una semana va a ser suficiente, pero tengo que evaluar en esa semana para ver si los valores de leucocitos y plaquetas volvieron a los valores de referencia, ¿no? Entonces, si volvieran los valores de referencia, ya se puede dejar el tratamiento, pero si no, se debe prolongar en algunos casos unos 5 días, 10 días, depende de los valores hematológicos que tengamos, ¿no? Entonces, el control, el monitoreo con hemogramas es importante para decidir el tiempo de tratamiento que voy a hacer en los animales. Bueno, transfusiones se pueden hacer en algunos casos. Si vemos que con las transfusiones vamos a solucionar el problema, ¿no? Ya les voy a mostrar en algunos hemogramas que no es fácil solucionar en muchos casos o es imposible. Entonces no se justifica hacer transfusión. El pronóstico. En esta enfermedad no solamente es importante dar el diagnóstico, sino el pronóstico, o sea, determinar la gravedad del problema. Cuando solamente hay trombocitopenia, o sea, solamente está la cepa de Anaplasma platis, ¿ya? El pronóstico no es favorable, sino desfavorable, podríamos decir, ¿no? Favorable es que no tiene ningún problema, pero ya hay una trombocitopenia, entonces es desfavorable, ¿no? Ya hay un pequeño problema. Si solamente es trombocitopenia el problema, las posibilidades de recuperar son buenas del animal. Con el tratamiento, por supuesto, con el tratamiento, ¿verdad? ¿No?
No sabemos exactamente por qué, pero el organismo del animal responde muy bien al tratamiento cuando hay trombocitopenia causada por Anaplasma platis. Debo hacerles recuerdo que no solamente hay trombocitopenia por anaplasma, hay otras causas, pero son las causas menores. Dado que esta enfermedad es de alta prevalencia, lo primero que vamos a pensar en un caso de trombocitopenia es en anaplasmosis, ¿no? O lo que antes se llamaba lichiosis también. Entonces, los animales hemos visto que solamente cuando hay trombocitopenia se recuperan muy fácilmente. En pocos días vuelven las plaquetas, ¿no? Aunque hemos tenido algunas trombocitopenias también, eso les voy a hacer recuerdo, ¿no? Hemos tenido trombocitopenias autoinmunes que con el tratamiento que se hacía para anaplasmosis no recuperaban. Entonces ya pensamos que podían ser, después de un mes de tratamiento, los animales seguían con trombocitopenia, entonces les cambiamos a corticoides, ¿no? Como prednisolona o otros corticoides, ¿no? Y recuperaron, comenzaron a los 3 o 4 días, ya comenzaron a recuperarse las plaquetas, entonces no era anaplasmosis, era una trombocitopenia autoinmune, ¿no? O sea, son complejos inmunes que se forman y atacan a las plaquetas y las destruyen, ¿no? Y eso hay que tratar con corticoides, pero siempre estar monitoreando con hemogramas porque se nos pueden entrar otras infecciones. Entonces, con trombocitopenia más o menos se puede recuperar fácilmente a un animal. Pero cuando hay trombocitopenia más leucopenia, siempre que la leucopenia esté arriba de 800 leucocitos, ¿no? 800, 900, 1000, 1500, mientras más hacia arriba estén los valores de 800 leucocitos, es mejor, ¿no? La respuesta es mejor, ¿no? Es grave, pero podemos recuperar. Por supuesto, también siempre que no haya un daño renal, ¿no? Eso también hay que evaluar en el hemograma. Pero cuando vemos trombocitopenia más leucopenia con un valor de leucocitos debajo de 800, el pronóstico no es reservado aquí, es pésimo. Ya, aquí pueden cambiarlo si quieren ustedes, es pésimo, ¿no? Hemos visto en más de, ¿cuántos casos eran? Miles de casos, ¿no? De que no se han recuperado perros con menos de 800 leucocitos, siempre que haya, por supuesto, leucopenia o trombocitopenia, ¿no? Aquí no sería reservado, es pésimo el pronóstico. Pésimo, o sea, es infausto, como se dice. ¿Cuál es la situación actual? Es endémica, ¿ya? Ya se ha establecido la enfermedad y vamos a tener que convivir nomás con este problema. Hicimos un análisis de unas 3.659 muestras sanguíneas, ¿no? Alteraciones compatibles con el lichiosis, vimos el 18%, trombocitopenia, el 12%, trombocitopenia y leucopenia, 171 casos, 4.7%, mórulas de Leach solamente en el 0.9% de los casos, es muy bajo, ¿no? Entonces, aproximadamente compatible con el lichiosis, vimos casi un 25-30% de los animales, ¿no? Aunque puede variar esa cantidad, ¿no? Entonces es una enfermedad endémica. Y aquí vemos algunos cuadros. Los cuadros son muy variables de un caso a otro, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, un caso muy avanzado de... Aquí vemos una leucopenia, 50 leucocitos. El valor mínimo es 5.000, fíjense, en perros. Estamos casi eso. Aquí se encontró un solo leucocito en toda la cámara cuentaglóbulos, ¿no? Es prácticamente una inmunosupresión de las defensas. Imposible hacer el recuento diferencial. Imposible encontrar neutrófilos, linfocitos, nada, ¿no? Entonces no se pudo realizar el recuento diferencial por marcada leucopenia, ¿no?
Esta es una alteración muy importante. Pero también aquí está con la cepa de las plaquetas. Esto es lo que quiero hacerles notar como clínicos. Escuchen bien, ustedes la mayoría van a ser clínicos. Esta cepa de heliciosis nunca viene sola. Siempre va a ir acompañada de la cepa de las plaquetas, con Anaplasma platis. ¿Ya? Escuchen, están entendiendo bien, ¿no? Esta cepa de Escherichia que afecta a los leucocitos nunca viene sola. Siempre va a venir acompañada de la cepa de Anaplasma. ¿Por qué ocurre eso? No tenemos una explicación, la literatura tampoco lo explica, y la literatura inclusive no dice que puede llegar a 50 leucocitos por microlitro, pero nosotros en la realidad, en nuestro medio, hemos encontrado varios casos de inmunosupresión, ¿no? Pero esta cepa de las plaquetas o Anaplasma platis puede venir sola, sin esta cepa. Por ejemplo, aquí el pronóstico va a ser pésimo. Aquí no hay nada que hacer. Ni con transfusiones sanguíneas no vamos a solucionar el problema. No hay necesidad ya de hacer tratamiento de este animal, ¿no? Dado lo avanzado del problema. Y fíjense aquí, las proteínas, estamos hablando de un animal ya adulto, no sé cuántos meses tiene, pero es de 2 a 3 años, ¿no? Las proteínas están bajas, aquí ya hay un daño renal. Ya está hecho el daño renal. No hay necesidad de colocar prednisolona ni colocar doxiciclina. Ya no va a recuperar este animal. Además, ¿qué es probable que esté aquí? Una babesiosis. Por eso es la anemia acentuada, 15% de hematocrito. Entonces, esto debe estar combinado. Helichosis, anaplasmosis más babesiosis y posiblemente micoplasmosis más, que es otra enfermedad endémica en nuestro medio. No es tan grave, pero cuando se asocia a otras enfermedades me puede agravar el cuadro y posiblemente aquí esta anemia se debe a helichosis, a anaplasmosis, a babesiosis y micoplasmosis, ¿no? Por eso es la anemia acentuada. Entonces, el test, por ejemplo, los test rápidos, sí me van a dar positivo a Escherichia, pero no me van a decir aquí, no me van a hacer pensar en babesiosis, pero el hemograma sí me está haciendo pensar que puede estar también babesiosis y heliciosis, babesiosis y anaplasmosis. Y eso también depende de el conocimiento del clínico que tenga de las enfermedades que hay en el medio. Ya por eso es que tienen que leerse las enfermedades que hay que afectan a los animales menores, a los mayores, qué enfermedades son de importancia en el medio, ¿no? Ahora tiene la suerte que nosotros le estamos mostrando cuáles son los problemas que hay, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, por eso es que es importante un hemograma, ¿no? No tiene sentido hacer una transfusión de sangre. Pero escuchen una cosa. Muchas veces los propietarios de animales insisten en hacer una transfusión de sangre. Bueno, insisten tanto que, bueno, a veces el veterinario tiene que acceder, ¿no? Porque le queda una esperanza de vida, tal vez el paciente, que cree que tiene una esperanza el propietario de los animales. Pero deben advertirle. Yo les estoy hablando desde, ¿por qué? Porque hemos vivido muchos problemas de esto, ¿no? Y estamos todavía viviendo. Insiste tanto, bueno, el clínico tiene que decirle, sabiendo interpretar bien el hemograma, le dice, bueno, señor, le podemos hacer el tratamiento o la transfusión, pero no le podemos asegurar que el animal recupere, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que ustedes le colocan la sangre y este valor de hematocrito va a subir a 20%, 25% con la transfusión. Entonces el animal comienza a comer, ¿no? Y ya lo ven reanimado. Inclusive lo llevan a la casa. Está bien el perro, pero a los 2 o 3 días vuelve con la noticia de que el perro se murió.
¿Por qué? Porque la sangre que le han colocado es una sangre prestada, no es que va a vivir indefinidamente la sangre, con esa sangre, con esos glóbulos rojos, con esos leucocitos. No, los leucocitos tienen una vida muy corta cuando hay transfusión, no más de 3 a 5 días, ¿no? Y si no forma sus propias células del organismo, no va a haber una recuperación del animal, ¿no? Eso debemos entender como profesionales, que es imposible en muchos casos recuperar el animal. Y eso hay que explicarle al dueño. Si se murió el perro y ustedes le advirtieron, bueno, el dueño pues ya sabía lo que iba a pasar y no se va a molestar. Otra cosa que ustedes le digan, sí, ya está comiendo, pero está bien, señor, lléveselo, no va a pasar nada. Y se muere al día siguiente, o los 2 días, o los 3 días, ¿qué dice? Ese veterinario no sabe, ¿no es cierto? O me ha dado una falsa expectativa de que se iba a curar y no se ha curado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Yo les digo por qué estos casos se han presentado, muchos de estos casos, y los clínicos no sabían explicar al propietario del animal lo que iba a pasar con el animal. ¿Por qué? Porque no interpretaron, no entendían bien la patogenia de la enfermedad. Esto tampoco le va a explicar la literatura. Ahora, fíjense este otro caso. Aquí tenemos 14.800 leucocitos de un perro de 7 años. De 7 años. Perdón, no es este. De 7 años. Entonces hay inclusive una ligera leucocitosis, ¿no? Entonces, no está la cepa de Ehrlichia aquí, pero está la cepa de anaplasma, cero de plaquetas, probablemente hay hemorragia, ¿no? El hematocrito está bajo, pero no tanto. Pero hemos encontrado, aquí sí, hemos visto babesia. Es por eso que yo les digo que los test diagnósticos tienen menos utilidad que un hemograma. Entonces, no tratemos nosotros de querer llegar a un 100% de diagnóstico de un caso. No vamos a llegar tampoco, ¿no? Porque ese animal no solamente tiene anaplasmosis, había tenido babesiosis y aquí lo estamos viendo, la babesia. Pero por la trombocitopenia vamos a acercarnos al diagnóstico de anaplasmosis, ¿no? Entonces, aquí las proteínas están en 74, no sé, en el anterior caso, estaban bajas las proteínas. En el anterior caso estaban en 54, ya hay un daño renal. Aquí no hay un daño renal aún, 68. Aquí si es que hay hemorragias, sí se justifica hacer una transfusión. Con la transfusión, por lo menos momentáneamente, voy a parar las hemorragias, ¿no? La cepa de leucocitos no está afectada. Entonces, aquí las probabilidades de recuperar al animal son buenas, ¿no? Aquí voy a colocar doxiciclina o enrofloxacina, posiblemente con el tratamiento de 10 a 15 días, o tal vez menos, depende de lo que responde el animal, puede recuperarse, ¿no? Ahora, la respuesta, o sea, la respuesta de un animal a otro es diferente en cuanto al tratamiento, ¿ya? Unos perros pueden recuperarse muy bien en 4 o 5 días, pero otros van a estar en un tratamiento de 10, 15, 20 días. O sea, cada organismo es una cosa diferente. No traten de hacer lo que, por ejemplo, otro colega le dice, no, yo lo he recuperado en 5 días al caso de un perro con Ehrlichiosis anaplasmosis. No, ustedes tienen que evaluar su caso, ¿no? Y ver cómo responde al tratamiento. Tal vez no son 5 días, serán 10 días, 15 días. Eso de acuerdo a los resultados del hemograma, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo que hacer tratamiento para anaplasmosis, que va a ser el mismo tratamiento para Ehrlichiosis en realidad.
Entonces, aquí está la cepa de anaplasma. Y también tengo que hacer para babesia, porque si hago solamente pensando en anaplasmosis, puede en una semana, en 10 días, puede venir con una anemia más acentuada y va a ser mucho más grave o más difícil recuperar al animal. Entonces, en este caso, puedo hacer una transfusión de sangre, no porque haya anemia acentuada, sino por la trombocitopenia acentuada, porque en la sangre, si hago la transfusión de sangre, están también plaquetas, y voy a parar las hemorragias. O sea, aquí, por ejemplo, hay una tendencia una creencia muy acentuada entre los médicos humanos y los veterinarios, que ante cualquier caso de hemorragia yo voy a colocar vitamina K y me va a solucionar el problema. No. Si el problema es plaquetas, aquí yo tengo que colocar plaquetas. Las plaquetas no son vitamina K. La vitamina K no es plaquetas. Entonces no puedo reemplazar una cosa con otra. Entonces aquí voy a colocar sangre. O si puedo, si podría separar las plaquetas mejor, pero no es muchas veces posible. Ya. Entonces en este caso el pronóstico es desfavorable. Ya hay un problema, pero las probabilidades de recuperar al animal son muy buenas. Si hay alguna pregunta, me la hacen nomás. Aquí tenemos otro caso. No veo la edad. Bueno, no interesa mucho la edad. Fíjense el valor de leucocitos. Está en 9.350. No está bajo ni tampoco aumentado. Aquí, ¿qué estamos viendo? Vemos también una anemia y una leve trombocitopenia, ¿no? Entonces, aquí, aunque sea con este leve valor de trombocitopenia, si solamente veo esto, ya debo pensar en que está anaplasmosis y debo iniciar el tratamiento, y aquí fácilmente el animal se recupera, ¿no? Posiblemente también hay babesia, no puedo descartar eso, no puedo descartar, ¿no? Porque quien transmite babesiosis, la garrapata. Quien transmite anaplasmosis, lichosis, la garrapata. Entonces, la probabilidad de que estén esas tres enfermedades juntas es alta. ¿Sí? Y aquí hay una cosa interesante. Aquí vemos mórulas de Ehrlichia en linfocitos. O sea, eso no es frecuente observar. Entonces, ya posiblemente unos pocos días más esta leucopenia, creo que es de pocos meses. Esta leucopenia debe ser de 6 meses, debería estar en más o menos unos 15.000 leucocitos, está en 9.000, hay una leve trombocitopenia, ¿no? En 5 días más este perro puede llegar a leucopenia acentuada y trombocitopenia acentuada, donde ya va a ser más difícil el tratamiento, depende de los valores, ¿no? Bueno, aquí hay una linfopenia que también podría pensar en moquillo canino, aunque puede ser nomás causada por el Ehrlichia, ¿no? Entonces, las proteínas están bien. O sea, lo que ustedes tienen que enfocarse es en que no es solamente el lichosis el problema que está metido aquí. Hay otras cosas, ¿no? Está el lichosis, por supuesto, está anaplasmosis y está babesiosis y micoplasmosis. Y no tengo que dejar de pensar aquí que puede estar metido moquillo canino por la linfopenia. Hay que tener cuidado. ¿Qué voy a hacer contra moquillo? Nada. ¿No es cierto? Es un virus. Pero puedo controlar estos problemas. Puedo controlar el Ehrlichia, puedo controlar anaplasma, puedo controlar babesia. Y eso es lo que se hace, escuchen bien jóvenes, ustedes se van a encontrar con estos problemas. Es eso lo que se hace cuando tenemos una enfermedad vírica. La enfermedad vírica va a estar ahí, pero lo que podemos sacar en el animal, vamos a sacar. Parásitos gastrointestinales, parásitos sanguíneos, ¿no? Para que el animal pueda responder por sí solo, su organismo por sí solo, frente al virus. ¿Qué es lo que está pasando en el coronavirus ahora? No hay un tratamiento específico, pero ¿qué estamos haciendo? Mejorando nuestras defensas, tomando vitamina C, ¿no?
evitando las situaciones de estrés, ¿no? Esas cosas podemos hacer, pero al virus no lo vamos a sacar del organismo. Y nuestro sistema inmunológico tiene que responder frente a ese microorganismo. Entonces, aquí no se necesita hacer transfusión de sangre, no está la anemia acentuada, la trombocitopenia es leve, y este animal podría salir, si solamente está heliciosis, anaplasmosis, babesiosis, en prácticamente una semana, ¿no? Es fácil. Ahora, si se complica como chiquillo, ya es otra cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yulisa. Yulisa, Sí, doctor. ¿no se ha dormido? No. Ah, todavía, ya. Ya, entonces, los que van a hacer prácticas, bueno, ustedes algún día pues van a salir profesionales y van a hacer prácticas, ¿no? Esta epidemia ya, yo creo que termina hasta marzo. Eso es lo que se tiene pronosticado, lo he pronosticado. De ahí van a venir ya las clases presenciales y los que van a hacer prácticas dirigidas, tal vez hagan en clínicas, vuelvan a leer o a escuchar estas grabaciones que les estoy dando, que les va a servir de mucho ya en la práctica clínica. ¿Ya? Entonces, y tienden a veces los clínicos cuando llegan a la clínica de olvidarse la parte de patología clínica que han llevado. Pero esto es de utilidad para el clínico, no es exclusivamente para el laboratorista. Es para el clínico que está con el problema y tiene que saber resolver. Ya. Entonces vamos a quedar ahí. Entonces el lunes el examen, no se olviden, recálqueles, Yulisa. Algunos dicen, algunos no han venido aquí a las clases, no han escuchado lo que yo les estoy diciendo del examen, que va a ser presencial. A usted le voy a mandar el link para que les comunique, les dé a sus compañeros, y va a ser el examen a las 3 de la tarde. ¿Ya? Ya, doctor. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, las dudas seguramente a ustedes les van a venir cuando ya estén en la práctica clínica. Ahí me van a estar mandando sus hemogramas seguros, como lo hacen ahora. Todos los días yo recibo consultas de mis ex alumnos, que son ahora colegas, ¿no? Sobre dudas que tienen sobre interpretación de los análisis de sus pacientes. Ellos ya están con el problema, ¿no? Entonces ahí está como si alguien estuviera con una espada aquí atrás y le está exigiendo que solucione un problema, ¿no? A eso van a llegar ustedes más temprano que tarde. Y acuérdense lo que les estoy diciendo, ¿no? Cuando les quemen las papas, les estén quemando las manos de un problema, tal vez se acuerden de mí, me estén llamando, y por supuesto que les voy a colaborar, pero tiene también que haber el interés de ustedes, ¿no? Bien, jóvenes, entonces nos vemos el lunes en el examen virtual, Doctor, 3 de la tarde. Sí, creo que hay uno o dos videos que no se logró pasarnos. No sé si pudiera reenviárselos a la delegada para que nos los reenvíe, por favor. sí, lo que pasa es que se perdió, después de un cierto tiempo, creo que de una semana que no lo pasan, se pierde, y yo también lo pierdo, pues, de esas primeras enfermedades. De todas maneras, le voy a mandar a tu compañera las enfermedades de las cuales vamos a dar el examen, ¿ya? Y de las otras creo que tienen las grabaciones ustedes. Sí, doctor. Está bien, muchas gracias. Ya les he perdido esas grabaciones que me pidió su compañero. Doctor, si no se pudiera mandar las grabaciones, las diapositivas sirven también, doctor. Sí, pero yo le digo por experiencia, las diapositivas me copian ustedes, o no han sido ustedes, ¿no? Pero en el anterior semestre me hacían eso. Facilito, lo encuentro en las diapositivas. Ya sé lo que pasa en ese tipo de exámenes.
Está bien, doctor. Solo que, por favor, le encargamos entonces. Les voy cuáles son le voy a los- pasar por WhatsApp las enfermedades las cuales hemos tratado a su compañera para que les pase. De todas maneras, hay una amplia literatura de estas enfermedades que les he pasado. No son enfermedades exóticas ni raras, son enfermedades de presentación frecuente. Le voy a pasar de un momento a su compañera las enfermedades que hemos pasado para que lea, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Feliz año. De todas maneras, es importante, jóvenes, eso les diga, asistan a clases y pues tomen sus apuntes, ¿no? Antes no había estas facilidades que tenemos de darles, mostrarles imágenes. Antes era tomar apuntes de lo que el profesor hablaba y inclusive algunos no tenían ni texto, los profesores. No teníamos que tomar los apuntes rápido. Eso creo que ya se han olvidado ustedes de tomar apuntes, solamente los escuchan, pero al escuchar muchas veces se les borra de su mente. Ya. De todas maneras les voy a pasar las enfermedades que hemos avanzado. Bien, jóvenes, entonces estudien para el día lunes. Nos vemos. Doctor, una pregunta, ¿cuánto Sí. va a durar el examen? El examen va a durar 20 minutos. Corto va a ser. ¿Cuántas Corto. preguntas van a hacer, doctor? ¿Ah? 25 preguntas. ¿Para 20 minutos, doctor? Sí, 20 minutos. Eso ya lo tengo yo calculado bien. No tiene más ustedes que poner marcar la respuesta, no van a escribir nada. Porque su problema de ustedes, bueno, no será de ustedes, pero lo que estoy viendo es que no pueden escribir y se han olvidado de escribir con esta pandemia. Pero puntitos, como se hace en el kinder, marcar, eso pueden. Así les voy a hacer para que puedan recuperar sus notas. Vamos a empezar otra cosa, jóvenes. A ver. Le estoy dando a las 3, aunque la clase creo que era a las 2:30, ¿no? No importa, vamos a empezar a las 3, pero a las 3 en punto voy a empezar la clase. Antes les voy a pasar, por supuesto, el link, mucho antes. Estén en un lugar, escuchen bien, Yulisa. ¿Me está escuchando, Yulisa? Sí, doctor. Estén en un lugar donde tengan buena señal. Si están en el campo, pues vayan, si están, por ejemplo, en Tres Cruces y están adentro en el monte, salgan pues a la población donde hay una mejor señal, ¿no? El examen los exámenes no son cada día, pero hagan un esfuerzo, ¿no? Carguen sus computadoras, carguen sus teléfonos. Ya me pasó el otro día, doctor, se me descargó mi teléfono, se me descargó mi computadora. Esas cosas nosotros no podemos verificar a través de estos medios, si realmente es verdad. O doctor, se me perdió la señal, tampoco podemos nosotros verificar eso. Entonces, todas esas dificultades traten de allanar, ¿no? Tomen sus previsiones, las previsiones necesarias para dar un buen examen y no es largo, solamente 20 minutos van a necesitar para el examen. ¿No? Ya, bien, jóvenes, entonces nos vemos. Si hay alguna pregunta. Entonces nos veríamos el día lunes a las 3 en punto de la tarde. Ok, doctor, feliz año nuevo, compañeros, estudien. Igualmente, gracias. No lo escucho bien. A ver, ¿qué dice? No le entiendo bien, señorita. Solo dijo Le feliz dije- año nuevo, doctor. Feliz año nuevo a todos. Ah, ya. Igualmente para ustedes. Cuídense nomás, yo creo que el problema está muy serio ahora con la pandemia, ¿no? Aunque el virus no está tan agresivo ahora, pero están enfermando muchas personas, inclusive vacunados. Entonces, de todas maneras, tomen las precauciones del caso. Hay mucha gente que está contagiada, ¿no? Y especialmente lo que yo estoy viendo es jóvenes que están cayendo, ¿no? Entonces, cuídense, pasen nomás
la fiesta en su casa, en su familia. Y que este próximo año, pues, ya se acabe esta pandemia y que sea un mejor año para todos ustedes, para todos nosotros. Bien, joven, entonces nos veremos el día lunes.